Para todos, feliz de conectarnos en este momento tan especial y feliz de realizar otro live con ustedes, que yo creo que ya van más de 900 lives que hemos realizado juntos en todo este tiempo. Desde que comenzó la pandemia dijimos, bueno, tenemos que hacer algo por nosotros y tenemos que encontrarnos, y seguimos, por supuesto, creciendo estas redes, creciendo esta posibilidad de comunicarnos y contarnos tantos chismes sabrosos que tiene la vida. Así que muy bienvenidos, un abrazo gigante para todos. El genio de la lámpara. Dios mío, a mí me encantaría saber qué se les ocurrió a ustedes cuando escucharon este título como invitación, el genio de la lámpara. Yo siempre cuando voy a titular algo como que me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿qué puedo generar aquí con algo de curiosidad y qué puedo hacer yo para que la gente empiece a pensar, a motivar, a sacudir neuronas y para que empiecen a tratar de generar ese escenario propicio para el encuentro de nosotros en estas noches tan especiales? Pues bien, el genio de la lámpara, el genio de la lámpara. Ya, a mí eso me hace retrotraer a la imagen que les envié por ahí en las historias y a los que están allí en las listas de difusión. Y es algo muy especial porque a mí se me vino inmediatamente Aladino. Y por supuesto esa historia tan especial que nos hacía soñar con que simplemente frotábamos la lamparita y podíamos pedir todos los deseos y empezar a hacer literalmente magia de nuestras vidas. Y eso a mí ya me parece fascinante, porque yo siempre decía que quería ser magio, ¿no? No mago, sino magio, decía yo. Entonces, pensemos en esto. Cuando ese genio de la lámpara se despierta y te dice, oye, tienes 3 deseos, ¿qué se te ocurriría pedir? ¿Qué se te ocurriría en ese momento solicitarle al genio de la lámpara para que fuera una realidad? ¿Y qué harías entonces a partir de ese momento para tratar de filtrar y decidir exactamente qué es lo que vas a pedir en ese momento? Yo creo que eso sí que es bien interesante, porque a veces la vida nos va poniendo oportunidades y se nos aparece el genio continuamente. Lo que pasa es que obviamente no sale de la lamparita, pero sí sale de la magia de la cotidianidad, y cada uno de nosotros en un momento determinado tiene inclusive la posibilidad de pedir y solicitar ese deseo tan especial. Y en ocasiones simplemente nos encartamos, no sabemos qué pedir, y ahí sí es donde viene la cosa tan interesante que queremos mencionar hoy. Siempre cuando uno está pensando en ese genio de la lámpara, en que queremos que se cumplan esos deseos, la sensación es de querer vivir una vida en plenitud, una vida repleta de cosas maravillosas, una vida que nos permita conquistar entonces esa magia personal, esa magia que hace que se despierte en nuestro interior la posibilidad de alquimizar tantas y tantas cosas que vamos viviendo en nuestro día a día. Y por supuesto eso va haciendo también que cada uno de nosotros empiece a darse cuenta del potencial que guarda en su interior. Eso implica definitivamente reconocer que no debemos condicionar nuestra vida desde el pasado, porque muchas veces cuando nos quedamos en ese pasado, pues entonces empezamos a patinar y surgen las ideas obsesivas que no nos permiten avanzar, surgen esas ideas que a lo mejor nos están... no, ahí sí la sacaste del estadio, Beatriz. Escucharte es magia, qué maravilla, muchas gracias. Entonces decíamos, eso hace que, digamos, que no nos quedemos condicionados en el pasado y no sigamos patinando en un momento determinado frente a todo lo que estamos viviendo en el día a día. Con mucha frecuencia nos ocupamos de emociones muy tóxicas, muy complejas, que no nos permiten de verdad soltar lo que no es esencial, y entonces nos quedamos atrapados en la pequeña discusión, en esas cosas que definitivamente hacen que por algún lado estemos renunciando a nuestra libertad, porque no son más que ataduras por un viejo resentimiento, por un pasado complejo, por una discusión anterior, o simplemente porque en algún momento tuvimos algún tipo de equivocación o error y entonces decidimos seguirlo cargando durante el resto de nuestras vidas, y por supuesto bloqueamos las posibilidades de ir avanzando poco a poco. Eso es muy importante, sin duda es muy importante, y empezamos también todos a caer en cuenta
de que si renunciamos a ese pasado, empezamos a conquistar nuestra libertad. Me refiero a ese pasado que es tóxico, a ese pasado que es complejo, a ese pasado que por supuesto ha generado bloqueos en nosotros, y por más complejo que parezca en un momento determinado, podemos perfectamente dilucidar lo que esa lección de vida nos trajo en un momento determinado y casi que a partir de ello edificar una nueva visión de la vida, una nueva posibilidad de seguir avanzando y entendiendo que todo eso que en un momento específico vivimos, pues tenía una razón de ser, tenía un propósito, tenía un significado, tenía una necesidad de encontrarnos con el sentido de la vida, y esto es muy, muy significativo. Ojo con esto, porque de verdad cada uno vive su propio drama, cada uno vive sus propias experiencias que le pueden llevar a generar algún tipo de angustia, algún tipo de bloqueo. Hoy veía una paciente que me decía, es que no sé qué me pasa, sigo bloqueada porque en algún momento de mi vida tuve un suceso muy trágico, muy complejo, y cuando yo miro cuándo había sido ese proceso de su vida, esta señora tenía algo así como 68 años, y ese proceso había sido a los 5 años, y realmente cuando examinamos ese bloqueo, en verdad, si yo lo mirara desde el objetivo, pues diría no vale la pena, tampoco era para tanto, pero cada uno vive su propio drama y cada uno interpreta su propio drama, y por supuesto desde esa interpretación entonces viene la manifestación a nivel fisiológico y a nivel del cuerpo. Recordemos que el cuerpo grita, el cuerpo habla inicialmente, pero si no lo escuchamos, definitivamente empezamos a darnos cuenta de que tiene que gritar. Y en su momento grita, y ese grito puede ser absolutamente salvador porque es una especie de catarsis que estamos haciendo en un momento determinado, así que no le temamos a esa catarsis. A veces hay que hacerla, y lo más propio, lo más adecuado es hacerla, ojalá, interiorizando, viviendo, sintiendo, experimentando esa sensación de dolor que en algún momento determinado pudo haber generado algún tipo de restricción en nuestro libre camino y en nuestra libre albedrío. Pensemos entonces que ese genio de la lámpara se nos aparece, como en este momento que alguien puede estar pasando por un momento complejo. Por supuesto, ese mago es uno de los arquetipos de Jung, y ese mago hace que vivamos desde nuestro corazón la posibilidad de recuperar una sonrisa, la posibilidad de encontrar sorpresa en cada cosa que nos esté ocurriendo, aún en las cosas complejas. Así que ese que en este momento esté pasando por su noche oscura, por ese momento de debilidad, por ese momento de fragilidad, de vulnerabilidad, a lo mejor necesita encontrarse a sí mismo en este instante y simplemente fluir con lo que le está ocurriendo. Entonces, si ese genio de la lámpara llega y empezamos a reconocer que hay, como ese genio, personas extraordinarias en nuestra vida que se cruzan en el día a día y que nos van dictando de qué manera asumir y afrontar lo que estamos sintiendo en ese momento, realmente empezamos a darnos cuenta de que estamos rodeados de cosas absolutamente maravillosas, pero sobre todo de gente maravillosa. Cuando nos rodeamos aquí, cuando nos encontramos en estos espacios, sin duda que hay gente maravillosa que hace conexión con las cosas que le han ocurrido, hace hilación, empieza a tejer esa urdimbre tan maravillosa que le permite encontrar otras salidas para lo que en un momento determinado siente que la ahoga. Por ejemplo, hoy encontraba una paciente que a mí me pareció absolutamente fascinante. Una mujer de 81 años, una mujer a la que cuando yo le pregunto en el interrogatorio si está tomando algún medicamento o si ha tenido alergias a algún medicamento, ella me dice, no, nunca he tenido ninguna alergia a ningún medicamento, pero es porque nunca he tomado un medicamento. Ustedes se imaginan, 81 años y me dice, es que nunca he tomado un medicamento. Yo casi terminé pidiéndole cita y yo decía, no puedo creer que a tus 81 años no hayas tomado un medicamento. No, doctor, yo no sé qué es tomar un medicamento. Es más,
y veo sin gafas y empieza a mostrarme todas esas cosas y yo decía, no, fue a chicanearme esta mujer aquí, fue a torturarme y toda esa cosa, pero muy pronto me di cuenta que era la magia que había en ella, porque no se imaginan, nos reímos parejo, me contaba historias de todo lo que ustedes quieran, es decir, yo estaba tratando con una niñita de 81 años, y esa niñita nunca se ve que perdió la capacidad de sorprenderse, nunca perdió la capacidad de disfrutar. De hecho, me estaba hablando hoy de su tataranieta. ¡Qué maravilla! No, me decía, es que no te imaginas cómo gozo con mi tataranieta, pero después se pone además a contarme una historia que yo le decía, no, esto ya es el colmo, esto ya no puede ser. ¿Y cómo les parece que se mete a competir con sus nietos, con sus hijos, en la piscina, a ver cuál aguantaba más tiempo debajo del agua, sin respirar, por supuesto, sin salir a respirar? ¿Y cómo les parece que me contaba muerta de la risa? Estos muchachos es como si no tuvieran energía. Les gané a todos, pero no fue que los demás dijeron, pobrecitos, pobrecita, dejemos ganar a la viejita. No, es que en realidad compitieron y ella ganó en esa competencia a sus 81 años. Entonces uno dice, ¿de qué está hecho este tipo de personajes? ¿Qué es lo que hay en ese genio interior? Porque realmente ahí es donde uno frota su propia lámpara maravillosa y uno se convierte en su propio objeto de magia. Entonces esta mujer, simplemente con cada cuento que me iba mencionando, me inspiró para darle este título a la charla hoy, porque yo dije, este es un genio que hay ahí metido, pero un genio que le permite a ella ver la vida desde la sorpresa, desde la capacidad de maravillarse, desde lo impredecible, y entonces se regocija con cada movimiento que va haciendo en su vida cotidiana y se da cuenta que de verdad es algo extraordinario. Créanme que yo también le pregunté por qué venía a la consulta y me decía, doctor, es que yo le he oído tanto en las charlas que usted hace aquí en el edificio Square que yo dije, tengo que ir a la consulta a contarle mi vida y a contarle cómo es lo que yo vivo en mi cotidianidad. Pero créanme, yo decía, esta mujer vino a enseñarme, esta mujer vino a ser mi maestra hoy. Y realmente eso es lo que encontramos tantas veces con tantos pacientes, y por eso mi eterno agradecimiento a todos los que han sido mis pacientes, porque son mi mejor libro de medicina interna, porque son los que me van llevando a redescubrir muchas cosas en la vida, a darme cuenta que siempre hay una necesidad de mantenernos en esa actitud de aprendices, y cuando yo veo este tipo de cosas me parecen altísimamente esperanzadoras. Yo creo que es muy lindo poder visualizar ese tipo de cosas y darnos cuenta de que en verdad estamos descubriendo ese genio de la lámpara en nosotros a partir de cosas tan elementales como los hábitos que decidimos adoptar en un momento determinado, hábitos que nos permiten dejar nuestro yo débil, nuestro yo vulnerable, nuestro ser, digamos, más frágil en un momento determinado, para encontrarnos y permitirnos desaparecer ese ser débil que se ha generado en nosotros. Ojo, no ver la debilidad como un acto ni de cobardía, ni de un acto medio blandengue de carácter, no, es que muchas veces tenemos que reconocernos vulnerables y darnos cuenta de que en verdad necesitamos en un momento determinado renunciar a las condiciones perfectas para poder evolucionar de manera adecuada. Así que no esperemos esas condiciones perfectas y adecuadas, porque realmente lo que estamos haciendo con eso es aplazar nuestra propia existencia. Habrá momentos de debilidad, habrá momentos de flaqueza, habrá momentos en que no vivamos, digamos que a plenitud, lo que está ocurriendo en nuestra día a día, y esto por supuesto nos va a llevar a que vayamos generando también una especie de inseguridad interior. Cuando en cambio decidimos saludar a cada una de estas situaciones y empezar a experimentarlas, a sentirlas, es ahí cuando realmente estamos abrazando la dificultad, porque sabemos que detrás de esa dificultad hay una lección por aprender, y es allí entonces donde renunciamos a esas condiciones perfectas, como decíamos, para poder darnos cuenta de que no tenemos que vivir nuestra vida en la sala de espera
Ojo, es muy importante permitirnos a nosotros mismos, como lo dice Robin Sharma, en un libro muy especial que les recomiendo que se llama El Manifiesto de los Héroes de Cada Día. Y me encanta ese libro porque realmente hay muchas cosas que menciona y que nos ponen a prueba para empezar a pulir nuestro carácter y no desfallecer. Es muy frecuente que muchas veces ante el primer obstáculo desfallecemos fácilmente y eso nos lleva a que claudiquemos, a que en ese instante renunciemos a lo que habíamos elegido como una misión especial. Así que por momentos, para poder entender que ese genio de la lámpara está ahí con nosotros, la primera actitud debe ser la del silencio, conectarnos con esa lámpara. El libro se llama Manifiesto, el Manifiesto para los Héroes de Cada Día. El autor, Robin Sharma. Ahí les queda grabado de todas formas en el Instagram. Entonces, entrar en ese silencio nos permite a nosotros asumir una actitud de escucha. Una actitud de escucha que está esperando ese genio. Ese genio está esperando a que la tormenta se calme para poder salir mágicamente de esa lámpara y decirnos, bueno, ¿ahora qué es lo que quieres? Pero ese silencio era necesario para precisamente poder determinar a qué es lo que estamos aspirando, qué es lo que estamos requiriendo en un momento determinado, a qué le queremos apuntar con nuestros esfuerzos, a dónde queremos dirigir nuestros dones y talentos para poder desarrollar el potencial necesario que nos permita a nosotros de verdad salir al ruedo. Muchas veces nos quedamos con que somos simples espectadores y en esa simpleza de los espectadores nos perdemos la acción, la vivencia misma de la situación, pero ahí de cerca metidos. Cuando lo hacemos, es frecuente que avancemos de una manera casi que inesperada en un momento determinado y esto nos lleva a que ese guerrero interior que todos llevamos empiece a salir a flote. Eso es lo que hace que empecemos realmente a darnos cuenta de que si salimos a flote, si permitimos que todas esas cosas emerjan en un momento determinado, es la posibilidad más grande que tenemos de pasar del caos al orden, de ese conflicto que nos tiene enredados en nuestras propias discusiones, a la claridad mental suficiente que nos permita a su vez elevar los ojos al alma, sentirnos felices con nosotros mismos, entender que nosotros somos finalmente nuestra propia mejor compañía y nuestros mejores amigos. Entonces, atrevámonos a salir al ruedo. Yo les confieso que hace mucho tiempo yo iba a corridas de toros. Yo hoy veo eso de otra manera, por supuesto, pero digamos que mi fogosidad y mi ardentía de aquel tiempo me permitía disfrutar de la faena. La verdad nunca me gustó que maltrataran al toro ni que lo, ¿cómo se llama? Ni que le pusieran las banderillas, ni mucho menos obviamente que lo sacrificaran. Pero la faena como tal y el ambiente torero me gustaba. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen para meterse al ruedo con semejante animal, un animal de 450, 500 kilos? Y decía, y lo esperan además de rodillas, simplemente con una capa. Eso es absoluta indefensión. Y yo decía, esto es una lección de vida muy grande. Más allá, insisto, de lo que significa la fiesta de los toros. Hoy, yo tal vez hoy no iría a una corrida de toros, pero en su momento tengo que ser honesto y las disfruté, pero les digo, disfrutaba de la faena, como les digo, del ambiente que se respiraba, pero entendía que más allá de eso siempre había un simbolismo, siempre había algo que me estaba enseñando muchas cosas, el coraje, la valentía, la fuerza del toro también, y ese toro que indultaba, yo creo que nadie gritaba más en la plaza cuando indultaban un toro que yo, porque ahí sí disfrutaba a plenitud lo que estaba ocurriendo, porque sabía que se le había ganado ese toro y entonces yo decía, me siento absolutamente feliz. Eso entonces empezó a darme a una serie de ideas para poder motivarme y empezar a generar ideas inspiradoras con respecto a eso que yo estaba viviendo en un momento como estos, y entonces ahí surge normalmente el creador que nosotros tenemos dentro. El creador es el que se conecta con esa mente creativa y es capaz, a partir de una idea simple, de un momento simple, de un objeto simple,
crear toda una historia como si fuéramos nosotros los mejores Spielbergs, ¿sí? Esa era la palabrita que estaba buscando, y darnos cuenta de que en verdad somos los dueños de nuestra propia existencia. Entonces, ¿qué tal si a partir de eso, de esa capacidad creativa, nos comunicamos con la luz que se empieza a desprender de esa lámpara cuando va saliendo el genio? ¿Qué tal si en este momento nosotros empezamos a darnos cuenta que podemos conectar con ese genio interior? ¿Y qué tal si nos damos cuenta de que esa luz que está desprendiéndose de esa lámpara maravillosa nos permite a su vez conectarnos con muchas facetas de la luz? ¿Qué tal si en ese momento que estás viviendo ese conflicto con tu desapego, en lugar de lamentarte de esto, empiezas a conectarte con la luz del virtuosismo, con la luz de los actos de pureza, con la luz de esa compañía que le estás dando al ser que físicamente no está en este momento, pero que está en tu corazón continuamente? ¿Qué tal si en este momento te conectas con la luz de la diligencia, la capacidad de realizar tus cosas y no de quedarte esperando a que alguien te dé las señales o las indicaciones, sino que partan de ti mismo o de ti misma? ¿Qué tal si en este momento te conectas con la luz del entusiasmo para volver a ser un niño, para volver a gozarte lo que estás haciendo, para volver a darte cuenta de que a través de esto que estás haciendo tú puedes iluminar la vida de muchos más, y también de ese que no está en este momento a tu lado y que por alguna circunstancia buscó sus propios rumbos y su propia manera de volar? ¿Qué tal si recuperas en esa luz del entusiasmo las ambiciones más grandes que por alguna circunstancia habías dejado a un lado simplemente porque no te atreviste a explorar un poquito más allá y porque no te sentiste capaz o porque te sentiste saboteado por tu propio impostor? ¿Y qué tal si en ese momento al contrario te conectas con la luz de la fluidez, con esa que te permite no resistirte, con esa que te permite avanzar porque la corriente te impulsa en un momento determinado hacia aquello que tú marcaste como tu ruta y por algo terminaste metido en esa corriente? ¿Qué tal si en ese momento entonces te conectas con la luz de la genialidad? Y de ahí entonces el genio de la lámpara. ¿Y qué tal si en ese instante encuentras que esa luz te permite darte cuenta cuál es tu verdadera identidad y renuncias a conseguir 50,000 cosas simplemente porque te estás encontrando con tu dignidad, porque te estás encontrando con esa identidad tan maravillosa? ¿Qué tal si te conectas con la luz de la disposición? ¿Qué tal si en verdad te pones allí simplemente para que la vida te abrace y te dé lo que realmente empieces a estar sintiéndote en capacidad de recibir en ese momento? Y por eso es muy importante que entendamos que en esa disposición también viene la luz de la renovación, viene también todo esto que cada uno de nosotros puede reivindicar en su día a día para hacer que la vida no sea una rutina, para darnos cuenta de que en verdad después de eso, después de esa renovación, empieza a liberarse una cosa en el cerebro que se llama el factor neurotrópico derivado del cerebro. Y eso es tan importante porque ese factor neurotrópico depende de esa actitud de dicha, de gozo, y ese factor neurotrópico es el que le permite al cerebro generar más y más células neuronales. Antes pensábamos que las células neuronales no se reproducían y resulta que hoy sí sabemos que se siguen reproduciendo hasta el último día de nuestras vidas, pero que la tasa de reproducción depende en gran parte de la actitud que estemos asumiendo. Es decir, que si unas células en un momento determinado se sacrificaron o se murieron o hicieron una cosa que se llama la especie de muerte celular programada o apoptosis, así se le llama en medicina, que es cuando las células identifican, no, ya no soy capaz de cumplir con esta misión, entonces prefiero sacrificarme para que ese órgano, ese tejido, ese sistema no se altere. Y entonces, ¿qué tal si a partir de ese factor neurotrófico que vamos desarrollando y segregando a partir de estas actitudes de disposición, de ese contacto con la luz,
nos permitan generar más y más células neuronales, más neurogénesis, que nos lleven a esa sensación de esplendor, de constancia con lo que estamos haciendo. Y entonces renunciamos a la monotonía, renunciamos a la rutina, renunciamos a aquello que representa el perfecto equilibrio. No, por momentos hay que estarnos moviendo y oscilando y cambiando y por supuesto sacudiéndonos en un momento determinado, y eso significa estamos vivos, tenemos retos, tenemos propósitos que cumplir y tenemos que seguir adelante con la historia y seguir reescribiéndola, porque si no, pues simplemente se acaba cuando desarrollamos una habilidad para la que nos habíamos programado. Cada uno de nosotros empieza a tener una posibilidad, y es la de darse cuenta de que en verdad el mundo de las potencialidades no es para nada carreta. Ese mundo de las potencialidades lo que nos está diciendo es que hasta el último minuto, si nos lo proponemos, podemos seguir avanzando y podemos seguir entendiendo que el camino no termina allí. Esto es fundamental, el camino no termina allí. Alguien, por ejemplo, la oruga ve el fin del mundo cuando deja de ser oruga, pero en ese momento la mariposa empieza a ver el nuevo mundo. Es decir, que fíjense que de acuerdo a la posición del observador cambia por completo lo observado, y entonces es ahí donde nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de regalos que teníamos nosotros que volver a redescubrir cuando nos conectábamos con el genio de la lámpara. Regalos tan importantes como volver a conectarnos con la familia, esa que siempre va a ser nuestro puntal de apoyo, esa que va a tejer las redes suficientes para volver a celebrar tantas cosas maravillosas, con la llegada de un ser nuevo a la familia, con la recuperación de alguien que estaba enfermo, con el sueño de alguien que se cumplió en un momento determinado y que de alguna manera pudimos haber sido partícipes de ese sueño, con la realización individual y colectiva, con los encuentros en una Navidad, con los encuentros en un paseo, con volver a conectarnos con esa naturaleza en familia, y entonces empezamos a darnos cuenta de que en verdad cuando frotamos la lámpara maravillosa, ese genio nos empieza a regalar cosas tan especiales como por ejemplo honrar nuestro cuerpo. Y honrar nuestro cuerpo significa trabajar en la alimentación, en el ejercicio, en los ciclos del sueño, por supuesto en nuestra fachada y lo que estamos transmitiendo a través de una imagen con la que nosotros realmente nos sintamos contentos cuando nos miramos al espejo. A partir de ese momento entonces se empieza a abrir un mundo de posibilidades que es absolutamente fantástico, y en ese instante la cantidad de creatividad, de prosperidad, de alegría es absolutamente fantástica. Aquí me están diciendo que si hay sonido, creo que no tenemos problema con el sonido, creo. Si lo tenemos, pues me cuentan y vamos haciendo alguna cosa, porque si no, eso significa que le voy a tener que decir al genio de la lámpara que me vaya en un momento determinado contando qué debo estar diciendo y qué no he dicho, o que sí tengo que decir más. Bueno, esto que estamos diciendo nos está mostrando que realmente cuando ese genio se nos aparece, nos damos cuenta también de que rescatamos lo relacional. Dense cuenta que esto es muy importante. Si rescatamos lo relacional, eso implica que estamos reconociendo nuestra fuerza magnética, esa fuerza interior que hace que en verdad atrapemos aquello para lo que estamos programando nuestro propio imán. Y ese propio imán parte del corazón. Recordemos que es la fuerza electromagnética más potente de nuestro cuerpo, y por eso cuando estamos teniendo sentimientos puros, genuinos, alegres, contentos, felices, adecuados, en ese momento pues no tenemos más de otra. Es que ni siquiera es una elección, es que no tenemos más de otra que atraer cosas absolutamente maravillosas. Si eso es así, es cuando nos damos cuenta de que también cuando frotamos esa lámpara maravillosa nos conceden otro deseo, y es el de poder conectarnos con nuestras amistades a través de ese centro magnético tan maravilloso. Y si nos conectamos con nuestras amistades, eso significa ni más ni menos que estamos vibrando al unísono con esos otros seres
que están en la búsqueda de proyectos similares, o posiblemente con ideales similares, o desde una cultura similar, o simplemente con sueños parecidos para que casi que nos catapultemos entre todos a vibrar de una manera diferente. Y es ahí cuando uno empieza a entender que si frota esa lámpara del genio, empieza a salir tal vez la más importante de las imágenes en un momento determinado, que es la imagen de Dios. Yo soy un convencido de que en verdad es fundamental que hoy por hoy volvamos a incluir a Dios en las ecuaciones de nuestra medicina, empecemos a entender que ese poder superior ha estado ahí con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, mostrándonos el camino, que a veces nos desviamos de ese camino porque somos medio loquitos y testarudos, pero que en un momento determinado tenemos que decir favorablemente para nosotros que tenemos que renunciar al ego para poder empezar a darnos cuenta de que cuando frotamos esa lamparita y se manifiesta Dios, definitivamente allí ya se nos pierde el derecho a la crítica, porque es tan importante lo que estamos viviendo, es de un grado de felicidad y plenitud, de sensación de bienaventuranza tan marcado que en verdad nunca vamos a sentirnos solos. Una cosa muy importante es diferenciar la soledad del aislamiento. El aislamiento es definitivamente no estamos en contacto con nada ni con nadie y entonces estamos como unas especies de ermitaños emocionales viviendo nuestra propia realidad y no permitiendo que alguien se acerque. En cambio, en la soledad podemos disfrutar de ese momento de conexión con nosotros mismos porque empezamos, por ejemplo, a recordar que ese genio que se nos apareció también nos permitía contemplar nuestros pequeños logros, alegrarnos por lo que hicimos, vanagloriarnos por eso sin caer en el orgullo y la prepotencia, pero sí reconociendo que el esfuerzo valió la pena y eso también debe generar alegría. No olviden que la alegría mora en el corazón, la alegría tiene como asiento el corazón y por eso es muy importante que cuando en verdad busquemos excusas para estar contentos y alegres, nos permitamos a nosotros mismos de verdad retar en cambio los miedos, porque a partir de ese amor profundo que hay en nuestro corazón se disuelven los miedos. Recordemos que hay dos grandes emociones, el temor y el amor, pero definitivamente el amor disuelve a esos miedos. Por eso no nos dé temor retar los miedos, hay que hacerlo y hay que hacerlo con fuerza, con decisión, con determinación, porque de esa manera nos vamos dando cuenta de que también contamos con algo maravilloso que es el esfuerzo, es el tesón, es la disciplina y entonces nos empezamos a dar cuenta que ese ser interior que tuvo que haber pasado de ese niño a ese adulto joven y después al adulto mayor, entonces empiezan a coleccionar historias durante toda la existencia y esto a su vez nos va llenando de sabiduría. Cada una de esas experiencias va generando coraje y humildad, que es lo que deberíamos vivir siempre, porque desde ahí empezamos a interpretar nuestro presente, pero también a programar nuestro futuro. Por supuesto, habiendo entendido ese pasado del que dijimos vale la pena por lo menos mirar con respeto, pero no quedarnos en ello. Y entonces muchas veces sacrificamos nuestro bienestar por la consecución de cosas materiales y se nos olvida que muchas veces eso nos aleja de nuestra verdadera identidad. Pensemos que tal vez uno de los tesoros más importantes que le pediríamos al genio de la lámpara sería regálame tiempo. Regálame tiempo de existencia, por supuesto. Regálame tiempo para poder destinarlo a un hobby sin sentir culpa. Regálame tiempo para compartir con mis amigos y mi familia de una manera diferente. Regálame tiempo para sonar una guitarra. Regálame tiempo para leer ese libro que tanto tiempo había querido leer. Regálame tiempo para hacer poesía. Regálame tiempo para ducharme en la lluvia maravillosa de las ideas de los demás que me permiten a mí acrecentar mi propio cúmulo de interpretaciones. Regálame tiempo
para poder entonces encontrar que un amanecer bien vale la pena en compañía. Regálame tiempo para brindar con esa persona maravillosa que me ha acompañado durante tanto tiempo. Regálame mucho más tiempo para dosificar mis respuestas frente a lo que tengo que manifestar en un momento determinado, para no dejarme llevar por la esclavitud del tiempo y a lo mejor no cometer errores pensando en que no voy a tener el tiempo suficiente. ¿Qué tal si a través de ese tiempo que vamos conquistando, entonces nos vamos dando cuenta de que realmente ese genio de la lámpara maravillosa estaba esperando por nosotros para poder servir? ¿Y por qué no? Regálame tiempo para escribir. Ay Dios, eso sí que me parece importante. Si cada uno sacara apenas unos minutos en su día, y estoy hablando de 2 o 3 minutos, y empezara poco a poco a escribir una historia, entonces lograríamos cosas maravillosas que en un momento determinado nos permitirían saber que somos dueños de una cosa fundamental, que es la voluntad. Esa voluntad que nos permite revisar las cicatrices del pasado, pero entendiendo que fueron precisamente aprendizajes en un momento, y que a su vez esas cicatrices dejaron una huella tan significativa que era necesaria para no volver a cometer el mismo error y poder en cambio trascender y, por supuesto, empezar a respetar profundamente todo lo que se nos va cruzando en el día a día. Miren cómo ese mago de la lámpara maravillosa, ese genio de la lámpara maravillosa, nos permite actuar para pensar. Por supuesto, también hay que pensar para actuar, pero aquí también nos permite actuar para pensar. Y esto se empieza a convertir en una especie de hábito, y si ese es un buen hábito, entonces vamos a pensar mucho mejor y vamos a empezar a darnos cuenta de que en verdad estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. Estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida, y por eso es muy importante no permitir que el alma se rinda cuando el cuerpo todavía continúe fuerte. Si en verdad tu cuerpo está fuerte en este momento, si en verdad tienes un motivo más para agradecer a ese genio que se te aparece y que te dice: estás vivo, estás feliz, tienes un cuerpo sano, tienes una energía suficiente, entonces date cuenta de que no puedes dejar que se mueran los sueños y los ideales que finalmente van a conectar con el alma, y el alma con el espíritu. Y el espíritu siempre va a estar ahí dispuesto para entregarnos lo mejor de cada uno de nosotros, y nos va a permitir en un instante determinado dejar atrás la pereza, la distancia o la apatía que no nos dejan conectarnos, y esa posibilidad de desfallecer, porque generalmente estas 3 cosas, pereza, distancia y apatía y desfallecimiento, nos van a llevar a que hagamos un serio acto de arrepentimiento, seguramente porque no vimos en verdad motivados lo suficientemente nuestros sueños para poder entender que teníamos que llevar a cabo lo que nos correspondía. Muchas veces nos dejamos envolver por el estrés, y el estrés literalmente bloquea, contrae nuestra capacidad creativa y cierra el ingenio, el genio que está dentro de nosotros. Benjamin Franklin hablaba de 13 posturas, digámoslo, que deberíamos conservar. Él hablaba de la mesura, es decir, de no dejarnos desbordar en nuestros actos o emociones. Hablaba, por supuesto, de la importancia del silencio, y esto nos llevaba necesariamente al orden interior y exterior para poder tomar resoluciones, 4º punto, adecuados, y de esa manera empezar a hacer lo que él decía, la frugalidad, es decir, moderar nuestros gastos. No me refiero solamente al plano económico, sino los gastos de energía innecesarios, lo que no nos permite hacer actos, 6º punto, diligentes, con habilidad, con soltura, con facilidad. Y por supuesto hablaba como otro de esos 13 puntos fundamentales para tener en cuenta en nuestra vida, una cosa fundamental: la sinceridad, la verdad, el contacto con la honestidad, que a su vez hacía que se desprendiera la justicia
esto tan importante y tan escaso hoy en día para poder actuar con moderación, y creo que así llevamos ya como 9 puntos, y eso mismo nos lleva a que estemos siempre conectados con la limpieza, tanto interior como exterior, y esa limpieza significa también esa pureza de móvil, esa necesidad de que en realidad lo que nos muevan sean cosas tremendamente familiares, tremendamente nobles, tremendamente alegres, que nos permitan conservar una tranquilidad suficiente como para en verdad dosificarnos. Y hablando de dosificar, por supuesto también dosificar la energía sexual, que es uno de los regalos más importantes que nos han hecho, y conectarnos también desde la humildad con todo lo que estamos haciendo. Seguramente se me escapó alguna de esas ahí, pero tengamos en cuenta todas estas cosas que definitivamente nos permiten a nosotros saber que en realidad ese mago de la lámpara maravillosa, ese genio de la lámpara maravillosa, está esperando por nosotros para poder empezar a tomar conciencia, sentir lo que necesitamos sentir, liberar, y ahí sí poder hacer el camino de la transfiguración, es decir, del ascenso mayor hacia la conciencia también mayor, que definitivamente nos permite explorar otros mundos que hasta ahora a lo mejor no nos habíamos atrevido a explorar. Bueno, ¿y qué tal si entonces al final de esta charla nos conectamos con ese genio de la lámpara maravillosa y terminamos haciendo una pequeña meditación? Entonces yo los invito a que realmente... Es que a veces me llegan unos comentarios que no puedo evitar soltar la carcajada, pero qué rico esos comentarios. Llevemos las manos a nuestro corazón y respiremos lenta y profundamente, gozando, disfrutando, porque el genio también nos dio esta posibilidad de respirar y de sentir la necesidad de llevar aire a nuestro cuerpo, pero también de botarlo y hacernos caer en cuenta de que cuando no botamos aquello que nos fue dado, pues también, o no compartimos aquello que nos fue dado, pues también nos podemos convertir en esclavos de lo que conquistamos. Eso no es otra cosa que el asma. Un niño asmático tiene el drama de poder respirar, inhalar perfectamente, pero no alcanza a exhalar, y ese aire que inhaló se queda atrapado en sus alvéolos, y por eso vienen esos sonidos que se conocen como sibilancias. Asimismo, nosotros cuando inhalamos y exhalamos, estamos dándonos cuenta de esa dualidad continua en la que podemos vivir y que podemos experimentar, y que es muy importante para conocer aquello del yin y el yang, de lo complementario, no lo contrario, sino lo complementario, y de esta manera empezar a explorar lo que en verdad somos: la tristeza y la alegría, la noche y el día, los momentos de oscuridad y de luz, que nos permiten en verdad volver a conectarnos con el ser esencial que habita en nosotros. Visualicemos ahora como si en este momento tuviéramos esa lámpara maravillosa enfrente de nosotros. Conectémonos con el ser genuino, no con el ser de los deseos, sino con el ser que despierta sus fervientes aspiraciones, aquellas que nos trascienden como individuos, y empecemos a meditar en aquello que cada uno, al flotar esa lámpara, pediría al genio que habita en su interior. Y frotar esa lámpara no es otra cosa que abrazarnos a nosotros mismos, que darnos cuenta de que la lámpara somos nosotros, y por eso cuando decimos la luz está en mí, yo estoy en la luz, yo soy la luz, nos damos cuenta de que somos una única unidad, y que esa lámpara siempre ha existido en nosotros, y esa lámpara está representada figurativamente con la epífisis o pineal, ese faro interior que todos llevamos dentro, y es el momento de conectarnos con ese mago,
con ese genio que habita en nosotros, con ese que tiene el poder de entregarnos todo aquello a lo que las fervientes aspiraciones nos quieren llevar, entendiendo que tenemos una misión común y global dentro del plan mayor. Y que por eso en este instante, al conectar con esa misión, con ese plan mayor, nosotros estamos perfectamente alineando nuestro cuerpo físico y renunciando a nuestras dolencias, a todo aquello que nos limita físicamente y al contrario encontrarnos con la perfección de una obra que fue creada a la imagen y semejanza de alguien con ese poder superior y que por tanto debemos honrar en nuestra día a día. Y entonces somos conscientes de que alineamos ese cuerpo físico con nuestras emociones, aquellas cosas que despiertan nuestros sentimientos y que nos permiten, por supuesto, poner a mover esa energía en nuestro interior. Y cuando somos conscientes entonces de que vamos conquistando nuestro cuerpo físico denso, complejo por momentos, pero tremendamente perfecto, y nos conectamos con las emociones más sutiles, con las emociones más serenas, con las emociones que nos permiten mirar con claridad, entonces a partir de eso empezamos a alimentar también el mundo de nuestras ideas, para que cada pensamiento que vayamos recordando desde el futuro llegue a nosotros con un único interés de generar bienestar en nosotros y en los otros, y eso no es otra cosa que servir. Es ahí entonces donde nuestro cuerpo se hace fuerte, nuestras emociones se modulan, no se reprimen, y nuestras ideas crean continuamente para ser tremendamente prósperos y a partir de ello empezar a crear ese puente con el alma que nos permita darnos cuenta de que nuestros sueños son los sueños de la humanidad, de que esa desunión no tiene por qué existir, de que el conflicto es innecesario, de que el diálogo y la puesta en común son absolutamente fundamentales en nuestro pequeño núcleo o en nuestra sociedad total o en nuestro planeta y con las demás especies, y darnos cuenta de que si todos vinimos a habitar este paraíso, cada uno de nosotros podía ser el aporte perfecto para que ese plan mayor fuera llevado a cabo sin ningún tipo de tropiezo ni reticencia. Es entonces cuando las palabras que emitimos surgen de esos seres de luz que nos acompañan y nos damos cuenta de que ya no nos pertenecen, de que somos un instrumento en esa obra perfecta que Dios ha generado y que encuentra en nosotros el mejor de los receptáculos para haber llevado a cabo su obra perfecta. Somos entonces portadores de esos pensamientos que nos deben permitir cultivar la humildad, la serenidad y la calma, renunciando a la arrogancia y la prepotencia, para poder entonces disponernos generosamente a entregar lo que hemos extraído de cada experiencia y entendiendo que en eso que compartimos generosamente, ese genio de la lámpara maravillosa se deleita porque se da cuenta que el trabajo ya está hecho, que simplemente necesitábamos de nuevo abrazarnos, frotar esa lámpara que habita en nosotros para que todo saliera a flote y en ese momento fuera revelada esa verdad que siempre estuvo en nosotros, que siempre estuvo esperando que entráramos en ese silencio, en ese momento de pausa donde habita Dios y por supuesto en ese momento de entrega con el ser que habitamos, honrando lo que hasta ahora hemos sido, honrando nuestra propia biografía y dándonos cuenta de que cada acto, de cada movimiento que hemos hecho era absolutamente necesario para poder llegar a ser el ser que somos. Y agradecemos entonces generosamente lo que hasta ahora nos ha sido dado. Y a partir de ello empezamos a generosamente conectarnos también con ese Creador para darle gracias por esa obra que ha hecho en nosotros
y por eso que ahora también nosotros compartimos con quienes están a nuestro alrededor de manera generosa y genuina. Y encontramos entonces que esos ecos de ecos se multiplican y somos portadores de una verdad mucho mayor y somos portadores también de instrucciones que a través de esos seres de luz van llegando a nosotros y canalizan a cada una de nuestras conciencias, dándonos las herramientas suficientes y necesarias para llevar a cabo y cristalizar, materializar todo aquello que nos corresponde dentro de la misión que habíamos elegido. Y por eso nos sentimos gozosos, experimentamos el júbilo y la plenitud en nuestro interior, porque en este momento podemos realmente tomar conciencia superior de que lo que hemos hecho a partir de lo denso de la materia, hoy se eleva al mundo de unas vibraciones infinitamente más altas que nos permiten darnos cuenta de que en verdad de esa luz de la que partimos es ahora la que emitimos y la que entregamos generosamente, dándonos cuenta que es la mejor manera de multiplicarla en nuestro interior. No existe el egoísmo, no existe la crítica, no existe el juicio, no existe el separatismo, solo existe la unión, la fuerza interior, esa fuerza del amor que nos permite en verdad encontrar la sensación de estar absolutamente plenos. Por eso nuestros órganos, tejidos y sistemas a través de cada una de las células empiezan a comprender la necesidad de sentirnos uno con esa luz maravillosa que habita en el genio que todos llevamos dentro y que cuando identificamos que somos nosotros mismos, esa lámpara maravillosa, podemos llevar a cabo todo aquello que hayamos pretendido y que hubiéramos aplazado por las turbulencias emocionales que pasamos en un momento, por los momentos de oscuridad y por los momentos complejos que nos llevaron a que la tormenta no nos permitiera respirar en calma. Ahora que lo hacemos, nos damos cuenta de que esas palabras que estamos mencionando han partido de la conciencia colectiva de quienes estamos hoy aquí reunidos, porque ese dictado parte de la necesidad de todos y cada uno de nosotros, pero también de la capacidad de entrega que tenemos desde nuestro interior y que ahora quienes comparten con nosotros en este momento reciben de manera generosa. Alegrémonos pues por este instante y demos gracias por esta oportunidad de servicio, porque en nosotros realmente habita esa fuerza poderosa del amor. Respiramos profunda y lentamente, aunándonos y siendo uno con ese genio que habita en nosotros y que se manifiesta a través de ese faro interior. Experimentemos esa sensación de plenitud, de mucha felicidad, de la alegría genuina que ahora habita en nosotros y, por supuesto, permitámonos compartir generosamente esa sonrisa que va a contagiar a todos los que estamos aquí conectados y a los que nos vean en otro momento. Gracias, gracias, gracias. Así es. Hecho está. Respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica y pausada, y nos vamos conectando poco a poco con el ser que habita en nosotros. Sentimos cómo desciende a nuestro cuerpo esa luz mayor que ahora nos acompaña. Vamos reincorporándonos poco a poco, abrimos los ojos, nos conectamos con nosotros mismos y disfrutamos a plenitud de este momento. Yo simplemente tengo que
agradecerles por tener la disciplina de que nos sigamos encontrando y por tener la alegría para poder de verdad entender que tenemos que cumplir con una misión. Y por eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos permite seguir, eso es lo que hace que nos encontremos aquí 2 veces por semana y podamos realmente darnos cuenta de que somos una única unidad. Así que a todos un abrazo gigante, compartan, ojalá todo esto que estamos mencionando aquí. Alonso, un abrazo para ti. Natalia, qué rico saludarte. Gloria Cuervo, un abrazo gigante para todos. Y disfrutemos mucho de este resto de noche y pensemos que ayer terminó anoche y hoy también es todavía. Chao, chao. Feliz noche.